Ustedes saben la firme intención que tenemos cada martes a las 6 de la tarde, a donde es transmitirles conocimiento que ayude muchas veces a la prevención de varias enfermedades que pueden atender o que pueden inclusive complicar nuestra salud. Y el día de hoy, bueno, agradecerles primero la paciencia. Tuvimos aquí un tema tecnológico por atender, pero ya estamos con todos ustedes con la intención de regresar a esta consideración de la COVID-19. Recordar, diciembre del año 2019 fue que se dieron los primeros casos por esta enfermedad en nuestro país en febrero, finales de febrero 2020. En marzo, como tal, la OMS ya lo declara una pandemia, y esto llevó a todos los países a cambiar, a adaptar inclusive varias circunstancias de sus sistemas de salud. Y para mí es muy grato el día de hoy, y lo hago con mucho cariño también como un reconocimiento a todos los médicos que han estado en nuestros frentes de atención a pacientes por la COVID-19, a presentarles al doctor Luis Alberto Ramírez Palacios. El doctor Luis Alberto Ramírez es médico especialista en anestesiología y tiene la subespecialidad en medicina crítica. Pero ¿quién mejor que él para que nos comente? Doctor, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y poder compartir la experiencia que hemos tenido durante esta etapa de pandemia y pues poder ayudar a la gente a que conozca más sobre esta enfermedad. Perfecto, doctor. Pues miren, doctor, para conocerte y que la gente que nos sigue, yo sé que mucha gente que nos está viendo ya te conoce profesionalmente, pero ¿quién es el doctor Luis Alberto? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Cómo fue la cosquilla de querer ser médico? Sí, bien, bueno, yo soy originario del estado de Tlaxcala, de aquí del municipio de Apetatitlán. Okay. Estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Okay. Y posteriormente me fui a la Ciudad de México a hacer la residencia en anestesiología, ahí por el año de 2006. Okay. Después, bueno, hicimos la subespecialidad en terapia intensiva de adultos y, bueno, al final optamos también por hacer una alta especialidad en terapia intensiva en obstetricia, Okay. que es una de las situaciones que también nos gusta, nos apasiona por tratar de ayudar a las personas y principalmente a las mujeres que son vulnerables. Claro, y qué bueno que lo dice el doctor, ¿no? Esta pasión que viene lógicamente a razón de una vocación, ¿no? Y ya nos comentó aquí todo el argumento del perfil académico que tiene el doctor Luis Alberto. Doctor, noviembre 2019, previo a los primeros casos, fíjate, doc, te comparto, yo tengo un familiar que cuando empezaron los casos de la COVID-19, ¿no? Ya se acercaba el fin de año del 2019, perdón la redundancia, salió por ahí el caso, ¿no? De que ya en el oriente se hablaba de una enfermedad que podía llegar a todo el mundo. Y este familiar le dice a mi madre, no te preocupes, está del otro lado del mundo, no creo que llegue a México. Y con el paso de los meses, febrero, el primer caso aquí en México, marzo ya se determina como pandemia, preguntarte, ¿en dónde estaba el doctor Luis Alberto profesionalmente hablando previo a la pandemia? Previo a que ya se hablara de que iban a llegar casos y que el sistema y los subsistemas de salud tuvieran que adaptarse. ¿En dónde estabas adscrito? Bueno, en realidad a mí me tocó estar de las dos partes, tanto de la parte directiva administrativa, porque inicialmente en ese año me encontraba en la dirección del Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras, Okay. En la parte de la dirección, y bueno, pues nos tocó tratar de hacer los programas de contingencia sanitaria desde la parte administrativa. Previo a la COVID-19. Previo a la COVID-19 nos estábamos preparando para lo que hasta ese momento era muy desconocido y todavía en la actualidad hay aspectos que todavía no están completamente descritos, pero en ese momento estábamos en la parte de la dirección y nos tocó elaborar nuestros manuales de contingencia, nuestras rutas críticas para la atención de estos pacientes con enfermedad respiratoria aguda. Y también me tocó estar en la parte operativa en la unidad de cuidados intensivos del IMSS de La Loma. Ahí me tocó estar también ahí ya como operativo y bueno, pues tratando de sacar adelante a los enfermos de algo completamente desconocido y que bueno, que de alguna manera alertó no solo a la población, sino también nosotros como grupo médico, que en este caso pues derivado de la severidad de la enfermedad, bueno, las terapias intensivas sabíamos que se iban a estar saturadas y que bueno, pues nosotros éramos los que teníamos que enfrentar esta situación. A esta situación. Y ya bien lo comenta el doctor Luis Alberto, ¿no? Era un contexto en que
había varias enfermedades que ya se atendían en el plano hospitalario, en el tema de las terapias intensivas. Se sabía inclusive que la principal complicación en ese entonces, inclusive se pensaba que coronavirus mataba al paciente solamente por un problema respiratorio, ¿no? De los primeros casos que se dieron, y así se vino dando toda una evolución en esta pandemia como tal, en esta adaptación de muchas situaciones en los hospitales, en los servicios de salud. Sabemos, y hoy en día la estadística nos lo comparte, en México ya estamos por llegar a los 4 millones de casos por la COVID-19, 3.800.000 el último reporte, el último corte oficial. Tristemente ya estamos por ahí de las 280.000 muertes, digamos, oficiales por esta enfermedad, más las que se suman por la vinculación, ¿no? Sabemos que muchos de los casos, y por eso es la diferencia en la estadística, no se llega a tener un estudio como tal comprobatorio, pero las muertes asociadas a la COVID-19 ya rebasan el 500.000 en nuestro país. Entonces, lógicamente ha sido ya una enfermedad que de ser pandemia, ahora ya lo manifestamos como una endemia. Quiere decir que toda la sociedad, que todos los sistemas de salud deberemos de adaptarnos ya a vivir con esta patología como tal, y que seguimos con esta ausencia, como ya nos decía el doctor Luis Alberto, de no contar todavía con un tratamiento específico o con un medicamento como tal que pueda dar frente al virus como tal, ¿no? Entonces, todavía estamos en esta curva de aprendizaje a donde la misma gente, yo considero, ya se ha sensibilizado. Tristemente se ha padecido de mucha tragedia en varias familias por la pérdida de integrantes a razón de esta enfermedad. Pues doctor Luis Alberto, para aprovechar ahorita lógicamente que nos acompañas y ya entrando en un contexto ahorita como tal de la explicación y la amplia experiencia que tú tienes. Sabemos que la COVID-19 y lo que hoy tenemos, y si estoy en un error me corrijas, inicia con una fase lógicamente de la infección, inicia con una fase vírica, que es a donde el virus empieza con esta replicación, ingresa al cuerpo, agrede a la célula, va a empezar a replicarse, y de ahí viene una fase inflamatoria o de cascadas citoquinas que se le llama, pero la principal o el problema inicial es el problema respiratorio, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir en este inicio de la enfermedad que va a atacar al paciente? Bueno, primero debemos de recordar que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad multisistémica. Inicialmente, como lo citó el doctor, creíamos que era una enfermedad confinada al área pulmonar, sin embargo, no es así. El virus tiene una alta afinidad por las células endoteliales y eso es lo que le da un aspecto multisistémico, es decir, efectivamente, la puerta de entrada es a nivel de las vías respiratorias y la complicación pulmonar, sin embargo, no está limitada en esa área, y derivado de esa activación de esas células endoteliales, estas células pues, van a hacer que se produzcan factores proinflamatorios, y que a su vez pues, va a generar otras manifestaciones que ya hemos comentado en algunas otras charlas, en relación a la activación de la coagulación, ¿verdad? Que es uno de los aspectos medulares en el tratamiento del paciente con COVID. Obviamente, la afectación pulmonar, que nos va a dar como primer dato clínico la hipoxemia, que es un dato importantísimo, que incluso la podemos evaluar en casa. Y por último, que derivado que es multiorgánica y multisistémica, pues no solamente afectaciones local a nivel pulmonar, sino también va a afectar en algún momento al cerebro, va a afectar al corazón, y que normalmente esos pacientes que tienen esta afectación multisistémica, pues son los que terminan yendo al hospital, ¿no? Okay. En casa, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque muchas de las veces estamos orientados hacia un tratamiento ya meramente hospitalario, sin embargo en casa podemos detectar signos de alarma. Algunas revisiones bibliográficas de un inicio nos comentaban un término que es bastante curioso, que es algo que se llama hipoxemia feliz. Esta hipoxemia feliz es característica en los pacientes con coronavirus, es decir, mientras que un paciente sin coronavirus sufre un estrés derivado de la falta de oxígeno por activación del cuerpo carotídeo, en este caso de estos pacientes no es así. En estos pacientes pueden estar con deterioro de la oxigenación de manera gradual y los pacientes pueden sentirse prácticamente asintomáticos, ¿no? Inclusive, perdón, como dices, asintomáticos. Así es. Muchas veces se relacionaba el dolor de cabeza,
fiebre, la pérdida del olfato, del gusto. Entonces, como tú nos dices ahorita, pueden no existir estos síntomas y ya existe no una complicación, pero ya existe como tal un daño a la oxigenación normal. Que recordar a nuestros amigos, ya lo hemos tocado en algunos programas, la oxigenación normal y por la altura en la que nos encontramos aquí en el estado de Tlaxcala, en promedio es por arriba del 92%. Entonces empieza esta afectación con esta hipoxemia, una disminución en la cantidad de oxígeno que va a estar en nuestro organismo. Y nos compartes de esta parte, en este sentido, la hipoxemia feliz, que así se le ha llamado inclusive en el tecnicismo médico. ¿Qué hacer, como tú bien dices, para que la persona sospeche, para que la persona se pueda adelantar a esta situación de la hipoxemia feliz? Sí, mire, normalmente los pacientes van a iniciar con un síntoma gripal muy leve, y que muchas de las veces, 2 o 3 días después, esta sintomatología puede desaparecer. Muchas de las veces solamente continúa con un poco de dolor de cabeza, pero si nosotros le colocamos un oxímetro, que es un aparatito para medir los niveles de oxigenación, pues vamos a ver que esta saturación de oxígeno, esta periférica, está por abajo del 92%. Y eso no es normal, y eso nos traduce que existe una afectación del endotelio a nivel pulmonar con activación de inflamación, y que esto es una manifestación que muchos de los pacientes pueden estar en ese momento con esos niveles de saturación o incluso saturaciones más bajas y difícilmente presentan otros síntomas, ¿no? Mientras que en pacientes no COVID, una desaturación, pues, da otros síntomas, ¿verdad? Como sensación de disnea, que es la sensación de falta de aire. En estos pacientes puede ser algo relativamente normal y puede ser incluso confortable para ellos, porque pueden tener frecuencias respiratorias de 20, 22, 24 y pueden sentirse relativamente tranquilos, pero pueden incrementarse estas necesidades de oxígeno. Pero los pacientes, derivado de la pérdida de la sensibilidad del cuerpo carotídeo, pues no va a sensar esa necesidad de oxígeno, ¿no? Esa sensación de falta de aire no va a estar presente en estos pacientes, y eso es lo que es realmente difícil de evaluar. Entonces, no es algo de que el paciente no diga lo que está sintiendo, sino me refiero, y como la lámina que ahorita a todos los amigos que nos siguen ya se está ahí transmitiendo en este momento, es de lo que el doctor nos comenta, de la hipoxemia feliz, a donde no va a llegar el porcentaje necesario a todo este árbol bronquial, por lo que yo aquí estoy viendo, a la célula pulmonar, por así llamarle, que es el alveolo. Entonces, esta concentración va a empezar a disminuir y no se va a censar como tal, ¿no? Pensemos, y perdón por la explicación, pero pensemos que como un vehículo, como un aparato, hay un sensor que está midiendo la concentración de oxígeno, y de pronto no vamos a tener esta detección como tal, ¿no? Entonces, muchas personas pudieran estar hoy en día en su casa sin algún síntoma, como dijo el doctor Luis Alberto, a lo mejor un cuadro gripal muy sencillo, pero al final del día ya hay un compromiso en la cantidad de oxígeno que normalmente se debe de tener en el cuerpo, ¿no? Vamos a ver esta siguiente lámina. Ya viene un primer paso de la disminución en el oxígeno. ¿Qué sigue? ¿Qué complicación sigue en el paciente? Sí, en la historia natural de la enfermedad por COVID, bueno, ya comentamos la parte de la hipoxemia. Esto, a su vez, esta pérdida de oxigenación, pues va a hacer que varios vasos pulmonares se vayan vasoconstriyendo, o sea, se vayan cerrando, con el objetivo de mandar tanto el oxígeno, tanto el flujo sanguíneo, a las áreas que ventilan bien. Es decir, normalmente el paciente con COVID, cuando los evaluamos, pues tiene en la parte posterior del pulmón, son las áreas donde están condensadas, o son las áreas con declive, que son las áreas que se ven más afectadas en el paciente con COVID. Luego, entonces, pues eso nos representa un reto a nosotros cuando ya el paciente evoluciona de manera natural en su enfermedad, porque ya nos representa un reto, ¿no? Todas esas partes posteriores del pulmón que se están dañando de manera progresiva, con presencia de exudado a nivel de los alvéolos, que son las células donde se difunde el oxígeno, pues va a hacer que esta enfermedad cada vez vaya progresando de manera más grave. Y incluso ahí ya cuando tenemos un deterioro más importante o afectación de áreas más extensas del pulmón, bueno, es cuando ya el paciente ya puede llegar al hospital, ¿no? Pero en realidad es cuando llega al hospital y ya tenemos saturaciones menores de 85, 80%, pues bueno, normalmente ya nos enfrentamos a una enfermedad más grave, ¿no?
que es cuando ya el paciente normalmente empieza a buscar ayuda, o se agregan otros síntomas como algo muy importante que es la fiebre, ¿no? Que es algo, un común denominador, como un pronóstico de que la evolución de la enfermedad será más hacia la gravedad. Perfecto, doctor. Pues ya aquí, amigos, ustedes acaban de, o están todavía viendo esta lámina, aquí en esta amplia explicación que nos está dando el doctor, de cómo de un inicio la hipoxemia, que es la disminución en el porcentaje de oxígeno en el cuerpo, vamos a pasar ya a lo que va a ser una falla respiratoria, por lo que ya nos comentó el doctor de esta vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que todas las arterias que existen ya, y estamos hablando del tejido pulmonar, van a disminuir como tal su calibre para poder favorecer la perfusión de los gases, ¿no? Como tal que se tienen. Y en esta disminución del calibre es a donde podemos ya tener una falla en la perfusión, lógicamente, que ya platicamos, y ya viene igual una alteración en esta circulación eficaz que se debe de dar a nivel del tejido pulmonar, y es a donde de estar en un periodo de hipoxemia feliz que el paciente no identificó, de pronto va a pasar ya a una falla respiratoria, que ahora sí ya vamos a tener un compromiso en el tejido pulmonar, y que eso va a llevar al paciente a un hospital de forma súbita. ¿Por qué lo comparto, doctor Luis? Y estoy seguro que tristemente, y lo digo con mucho respeto, pues en la experiencia de muchas familias, ¿no? De decir, oye, mi familiar estaba estable, no le veíamos alguna afectación de importancia, y de pronto, en horas, necesitamos llevarlo a un hospital porque ya tenía esta disnea que tú ahorita nos decías, ¿no? Esta complicación, esta ya falla pulmonar que lo llevó a una urgencia en un hospital como tal, y que lógicamente cuando ya llega con ustedes ya es un reto, como bien lo decías, ¿no? Porque ya no solo es la disminución en el porcentaje de oxígeno, sino que ya se está sumando este deterioro, esta falla respiratoria a nivel del tejido pulmonar. ¿Qué nos puedes compartir, Doc? Y ha sido pues un reto, como tú bien lo dices, en esta variedad de fenotipos que existen de la COVID-19. Ya pasamos un momento de hipoxemia, ya venimos con una falla respiratoria. En esta parte de los fenotipos, de los que se ha hablado mucho, ¿qué complejidad y ya en el tratamiento, en la atención para ustedes, ha demostrado en los pacientes por el coronavirus? Sí, los fenotipos clínicos precisamente son derivados de esos cambios fisiológicos que hemos comentado al inicio de la charla, la inflamación, la activación de las células endoteliales, la activación de la coagulación con formación de microtrombos, nos van a dar como consecuencia estos fenotipos clínicos que están presentados en pantalla, porque o el 80% de la población normalmente se va a mantener en un fenotipo tipo 1 o tipo 2, que son pacientes que con o sin tratamientos o intervenciones van a salir adelante. ¿no? Mayor porcentaje. Así es, el 80% de la población normalmente puede recuperarse sin ningún tratamiento, normalmente si acaso algún tratamiento sintomático, principalmente algún antiinflamatorio, en este caso normalmente paracetamol, y no requiere ninguna otra intervención. Pero ¿qué pasa con el fenotipo 3, 4 y 5? Son pacientes que van a evolucionar hacia el deterioro pulmonar, como ya comentamos hace un ratito, y estos pacientes, bueno, ya requieren de otras intervenciones, ya requieren de oxigenoterapia, de alto flujo o de bajo flujo, dependiendo de cómo sea la severidad de la afectación pulmonar. En el fenotipo 3, ¿no? Son pacientes que ya requieren de una asistencia en un hospital porque requieren pues, cantidades importantes de oxígeno. Algunos pacientes pueden ser incluso manejados de manera ambulatoria, sin embargo, esta es una delgada línea entre un paciente que solamente requiere oxígeno y puede mantenerse de esa manera, o evolucionar de manera hacia peor deterioro, con desarrollo de falla orgánica múltiple, con fracaso cardiovascular, y muchas de las veces estos pacientes pues terminan con ventilación mecánica, ¿no? Normalmente los fenotipos 4 y 5 son los que vamos a tener en las áreas de terapia intensiva y que son los que llegan graves. Entonces, como se dan cuenta ahí en la lámina, pues comenta los síntomas que presentan los enfermos y pues no cambian mucho de entre el 2 y 3, que es digamos que el límite en el cual el paciente puede tener un deterioro agudo y llevarlo al hospital o incluso seguir en casa, ¿no? Seguir en casa. Ahora, en estos fenotipos 2 y 3 ya estamos hablando que el paciente requiere de oxígeno suplementario. En el fenotipo 1 probablemente en el tipo 1 no requiere. Es el que solamente, como nos dijiste, es un tema sintomático, el paracetamol, algún desinflamatorio, medicamento para el dolor de cabeza, reposo en casa y listo. Exacto. El fenotipo 2 y 3. El 2 y 3 ya puede requerir de oxígeno. De oxígeno. De oxígeno
pero cuando ya requiere de oxígeno, igual nos enfrentamos a una batería de tratamientos. Ya no solamente nos vamos a limitar al puro paracetamol. Claro. Yo sé que hace tiempo, bueno, con objetivo de tratar de salvar más vidas, se plantearon diversos tratamientos como alternativas en los pacientes, los cuales, pues, conforme hemos avanzado en esta pandemia, bueno, muchos han ido descartando, y bueno, nos hemos quedado en la actualidad con tratamientos sintomáticos menores, ¿no? Principalmente analgésicos, antiinflamatorios, en los fenotipos unidos, y bueno, ya en los fenotipos 3, 4 y 5, bueno, ya nos valemos de otras herramientas, tanto farmacológicas como de intervencionismo, para tratar de restablecer la salud de nuestros enfermos. Porque ya bien lo dijo el doctor ahorita, considerar, y desde un principio lo marcó, es una enfermedad multisistémica. Si empieza el deterioro con un tema de hipoxemia, con una falla respiratoria, con un daño al endotelio, quiere decir a la capa interna de la circulación, de las arterias como tal, se empieza a comprometer este intercambio de gases, ¿no? en el organismo como tal, el ingreso y el aprovechamiento del oxígeno. Ya vienen estos fenotipos tipo 1, recordar, amigos, normalmente son los tratamientos de síntomas. Fenotipo 2, fenotipo 3, ya va a ser la necesidad de oxígeno suplementario, normalmente a razón de estas mascarillas, ya sea del tanque o el concentrador de oxígeno. Y ya en el fenotipo 4 y 5, ya estamos hablando de un manejo crítico. Aquí lo que vemos nosotros detrás es un ventilador como tal mecánico de apoyo de esta asistencia que se debe dar a los pacientes. Y ya son pacientes que no solo va el tema ventilatorio, sino que ya se van a sumar deterioros a diferentes niveles del cuerpo, y que eso ya es un reto mayúsculo, porque ya es ocupar otro tipo de tratamientos, otro tipo de medicamentos, estar, supongo, todos los días, estar tamizando o estar evaluando al paciente desde varios estudios de laboratorio clínico, de imagen, para ir viendo esta evolución. Muy bien, Doc. Avanzando en esta parte, van a ver ustedes ahorita la siguiente lámina, y enfocándonos a este tema ventilatorio, a esta complicación o a esta falla respiratoria, ya están viendo nuestros amigos en el tema de la hipoxemia. ¿Cómo es que ustedes evalúan la parte de la hipoxemia para poder determinar el paciente en estos fenotipos que tú nos explicaste, Doc? ¿Cuál es el tipo de tratamiento o abordaje que deberán de someterse? Sí. Bueno, esto ya es más en el enfoque hospitalario, o por lo menos prehospitalario. Aunque bueno, en la parte izquierda de la pantalla ustedes ven una evaluación que se llama índice de Kigali, bueno, que es una evaluación de la saturación parcial de oxígeno, que es la que medimos con el pulsoxímetro, entre la fracción inspirada de oxígeno. Recordemos que la fracción inspirada que tenemos nosotros al aire ambiente es de 21%. Entonces es una evaluación muy sencilla, donde dividimos esa cantidad. Por ejemplo, si un paciente satura 90% y lo dividimos entre la fracción inspirada de oxígeno, que es 0.21, o que sería igual al 21%, bueno, pues nos va a dar un número. Cada vez que este número sea menor, entre 250 y 300, pues nos habla de una evaluación de un deterioro de la oxigenación, y que no necesariamente tenemos que tener un hospital para poder ayudarnos a decir, bueno, cómo está evolucionando mi paciente, ¿no? Sí sigue con 90, pero sigue con FIO2 al 21%, porque no le he puesto oxígeno, o en su caso, como en muchos hogares, pues dispusieron de un tanque de oxígeno, mascarillas, o un concentrador, y que bueno, a lo mejor esto, le insisto, ya es más para el ambiente prehospitalario, pero bueno, en casa podemos también hacer una cuenta muy fácil. Por cada litro de oxígeno equivale a 3%. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un concentrador a 3 litros, ¿verdad? Entonces, pues, hacemos esa misma división de esta saturación. Si tiene 91 o 92 con el concentrador de oxígeno, lo dividimos entre 0.30, que sería los 3 litros de equivalente del concentrador o del tanque de oxígeno, y sacamos esa misma relación. Cada vez que sea menor de 300, bueno, pues nos llamará más la atención, en la cual podemos acudir tempranamente al hospital, ¿sí? Estas valoraciones, bueno, ya las hacemos de manera más integral y más completa en el hospital, pero nosotros ya en el lado izquierdo, bueno, ahí vemos lo que es la relación PAFI o índice de Kirby. Bueno, ahí ya requerimos un estudio de una gasometría, que es una punción a nivel de la arteria radial, y bueno, ahí ya medimos exactamente los gases sanguíneos que los que tiene el enfermo, y bueno, también es su equivalente a lo que podemos hacer en casa, ¿no? Entonces son de maneras muy sencillas para poder evaluar la severidad de la hipoxemia, porque podemos decir que un paciente puede tener 91 o puede tener 89,
y puede ser que el paciente no evolucione en tanto la enfermedad, pero si nosotros hacemos un seguimiento de estas relación Kigali o relación Safi o Kirby, pues podemos determinar con mayor, sin ser médicos, pues podemos evaluar cómo va evolucionando nuestro paciente y en qué momento requeriría de llevar a un hospital. Y Doc, creo que es importantísimo lo que ahorita nos acabas de explicar con esta lámina, porque escuchamos muchas veces que en esta accesibilidad al oxígeno que mucha gente tenía, ¿no? Se compraba su tanque de oxígeno, su concentrador, muchas veces al teléfono, ¿no? Oye, Doc, fíjate que mi papá está enfermo, pero sigue al 92% de oxigenación. ¿Pero qué crees? Ya tiene oxígeno, ¿no? ¿Y en cuánto lo tienes? A 10 litros, a 8 litros, ¿no? Entonces, la gente tomaba como meta, como objetivo, el tenerlo en una saturación mayor a 90%, sin saber con lo que ahorita nos explicaste que ya el deterioro va aumentando y que esto lógicamente conforme más tiempo se tarde uno para ir a un hospital y recibir ya una integridad en el tratamiento, como nos lo explicaste ahorita, pues lógicamente que los pacientes se van a seguir complicando. Y tristemente, muchos casos estoy seguro de que ya llegaban pacientes y de pronto era el deterioro de estar en un 80-82% a 8 o 10 litros, pues de pronto el paciente ya no era suficiente la capacidad y de pronto llegaban a 60, 50, 40%, pero ya era por todo este deterioro que tú ahorita nos estás comentando, ¿no? Entonces, muy importante, y ahorita el doctor con la lámina nos explicó cómo ustedes desde casa inclusive pudieran hacer esta conversión, pudieran hacer este análisis con el porcentaje natural de la inspiración que tenemos al 21%, o si de pronto ya algún médico, y muy importante que siempre se tenga la guía de un médico ante el inicio de la enfermedad o la atención de la enfermedad, cómo ir sabiendo conforme el porcentaje, ya sea de un concentrador, de un tanque, cómo va siendo la respuesta de mi organismo. Y que si esto, como nos compartió ahorita el doctor Luis Alberto, disminuye de 300 en esta evaluación, pues ya deberemos de estar sospechando la necesidad de acudir oportunamente a un hospital. Yo lo he dicho en varios momentos que hemos podido coincidir, amigos. La importancia de la COVID-19 es la detección oportuna para romper cadenas de contagio, de inicio, y dos, el poder recibir el tratamiento integral, porque cada caso es individualizado, cada uno podemos tener factores predisponentes diferentes y eso lleva a los médicos como el doctor Luis Alberto, que ya se encuentran en un hospital, en un área de cuidados críticos, a retos diferentes. En esta parte, Doc, y vamos a compartir la siguiente lámina para todos los amigos que nos están viendo. Voy a aprovechar igual para saludarles en lo que nos van poniendo la siguiente lámina. A Lore Cervantes, gracias, cada semana nos sigue. A Fabiola Romero, un fuerte saludo y ahorita platicamos un poco sobre la parte de Fabiola Romero. Miss Toñis, gracias. Ana María Rivera, buenas noches, igual un saludo. A José Moisés nos saluda desde Argentina, gracias José Moisés Zambrana, un fuerte abrazo para ti. Carmen Contreras, gracias, saludos igual para ti que lo estás viendo. Lirgio Rehab, buenas tardes, saludos igual para ti. Maite Cárdenas, igual que lo está viendo. Araceli García, un fuerte abrazo, una gran amiga también que muchos años estuvo en los servicios de salud. Fuerte abrazo y gracias por seguir la transmisión. Pues vamos a compartir la siguiente lámina que el doctor ha preparado para todos ustedes y que pueda ser más clara la información, Doc. En este sentido, en esta escala, a donde ya viene esta falla igual que nos comentabas, multiorgánica, en estas escalas que ustedes valoran para ver la evolución del paciente ya estamos hablando ya en un estatus hospitalario. Así es. Sí, como les comentaba, hay una gran correlación entre la severidad de la hipoxemia y la evolución de la falla multiorgánica. Entonces, entre más hipoxémico llegue un enfermo a atención hospitalaria, bueno, la probabilidad de que desarrolle falla orgánica va a ser mayor. En la experiencia que hemos tenido en estos prácticamente tres oleadas que hemos estado padeciendo, la evolución ha sido diferente en relación a la lesión pulmonar o la gravedad de la hipoxemia y la falla orgánica. En la primera etapa nosotros nos encontramos a pacientes que llegaban con hipoxemias graves, es decir, con PAFIs de 200 o menores, o incluso PAFIs menores de 100, que es algo muy, muy grave. Y nos enfrentábamos a que existe una correlación directa entre la severidad de la hipoxia o de la hipoxemia y la del desarrollo de las fallas orgánicas.
En la primera etapa nos enfrentamos a mucha falla renal, donde veíamos al paciente que llegaba con hipoxemias graves, los intubábamos y desarrollaban por alguna situación insuficiencia renal. Pacientes que se sometieron a terapias de sustitución renal y que, bueno, desafortunadamente los resultados no fueron tan alentadores derivado a que esta gran falla multiorgánica y en muchos pacientes jóvenes, ¿no? En la segunda etapa y la tercera, bueno, ya las fallas orgánicas fueron un poco menores, casi nos enfrentábamos a fallas cardiovasculares o choque séptico como consecuencia inicialmente de la viremia con la que cursaba el paciente y después por focos bacterianos agregados, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan que entre más tiempo pase, entre más hipoxémico llegue el enfermo, la probabilidad de que haga fracaso orgánico y el pronóstico, como viene en la parte derecha de la lámina, vemos esa imagen donde hay un mayor Apache, que el Apache es una escala que nos ayuda a valorar la severidad del proceso de enfermedad, ¿verdad? Y que de alguna manera eso pues nos vulnera al enfermo. Entonces, esto es importante que la gente que nos está viendo en este momento pues sepa que si llevaban a un familiar con esta severidad importante de pérdida de oxigenación, bueno, pues aunque ellos estuvieran muy tranquilos, porque a veces nos enfrentamos, bueno, pues es que mi familia llegó tranquilo, o sea, llegó tranquilo, no llegó agitado, ¿y por qué ahora está en esta condición, no? Bueno, es que esa relación de hipoxia, pues bueno, los pone muy vulnerables al fracaso multiorgánico. Perfecto, Doc. Pues mira qué importante ahorita esta imagen, ¿no?, que nos acabas de mostrar, porque ya es el estar en la evaluación que ustedes hacen de forma cotidiana, ¿no? A donde, repito, y para que todos los amigos que se van ahorita conectando, vemos que se van conectando cada vez más personas. El doctor Luis Alberto Ramírez es médico especialista en anestesiología con subespecialidad en manejo o en medicina crítica y tiene igual una alta especialidad en manejo de terapia intensiva para ginecología. Entonces, es un experto que se ha encontrado ya en varios panoramas de atención para la COVID-19 con muchos pacientes. Nos compartía en un inicio en la parte directiva administrativa, inclusive generando varios protocolos en estas adecuaciones que se hicieron a los subsistemas estatales de salud. Él es parte de 2 subsistemas del sector público, muy importante, el doctor Luis Alberto, y hoy en día también está ya en la parte operativa en las unidades de cuidados intensivos. Nos decía esta primera fase de hipoxemia feliz, donde en casa, donde el paciente en su rutina no se va a dar cuenta ya de esta afectación, a donde el porcentaje de oxígeno va a ser menor. Después viene una falla respiratoria y ahorita nos explicaba esta parte de los fenotipos, me refiero a los diferentes estadios, que va a presentar el paciente y cómo esta falta de oxígeno en el cuerpo va a complicar o va a favorecer que fallen otros órganos, otros sistemas, ¿no? Nos compartía ahorita cómo se vinculaba mucho la hipoxemia con falla renal, por ejemplo, y que de inicio cuando las personas en casa que no querían ir a un hospital llegaban ya con este porcentaje de PAFI menor a 100, pues ya era un reto mayúsculo el poder sacar adelante al paciente de esta falla renal que se presentaba o a otros niveles del organismo. Entonces, para todas las personas que se van conectando, es un preámbulo de lo que hemos avanzado, hemos platicado y vamos adelante con lo que el doctor nos va compartiendo. Y ya llegamos a este momento en donde ya sabemos que la hipoxia, que la disminución de oxígeno en el cuerpo está comprometiendo al funcionamiento de varios aparatos y sistemas de mi organismo. ¿Qué etapa viene, doctor? ¿Qué es la importancia? ¿Cuál es la importancia, de iniciar ya con la severidad, inclusive en el manejo, para poder sostener o dar el sostén básico al paciente? Así. Efectivamente, bueno, como comentamos, pues la hipoxemia es el gran problema del paciente con COVID y obviamente se han diseñado ya en terapia intensivas y hay herramientas que nos han ayudado a determinar en qué momento intubar a un paciente. Mucha gente, por desconocimiento, tiene temor a que le propongan ya sea al paciente o al familiar la intubación temprana. Inicialmente había controversia sobre si la intubación temprana era una herramienta que nos puede ayudar a reducir la mortalidad. Ya en la actualidad ya está completamente descrito. Una intervención temprana con el manejo óptimo, con medidas de protección alveolar que comentaremos más adelante, bueno, pues nos habla de que vamos a tener un mejor pronóstico de los enfermos.
Pero nosotros nos valemos de herramientas que nos ayudan a poder determinar si un paciente puede ser candidato tempranamente a intubarlo o no. Okay. Para eso, en la lámina que tenemos, bueno, nosotros utilizamos diferentes evaluaciones que ya comentamos, tanto el índice de Kigali y el índice de Kirby, pero principalmente el índice de Kigali relacionado a la frecuencia respiratoria. Si es decir, si el paciente todavía tiene una frecuencia estable, bueno, pues seguramente el paciente puede seguir tolerando un poquito más. Sin embargo, cuando esta pérdida de la relación que se llama índice de ROX ya está en rangos menores a 6, bueno, pues nosotros podemos proponer al paciente o en el caso a los familiares de que, bueno, su paciente requiere una necesidad de una intubación y que, bueno, esto pues nos ayuda a que podamos anticipar medidas de tratamiento oportunas como la ventilación mecánica y la sedación, que son las situaciones que nos van a ayudar a corregir este problema. Otra evaluación que es modificada es el índice de ROX sobre la frecuencia cardíaca. Si se dan cuenta, nada más es efectivamente la saturación parcial de oxígeno que estamos midiendo por todo el tiempo con el oxímetro, ¿verdad? Entre la fracción inspirada que le estamos poniendo al paciente y entre la frecuencia. Eso sería el índice de ROX. Y posteriormente, si nosotros dividiéramos este índice de ROX entre la frecuencia cardíaca, bueno, pues también sabemos que hay falla la ventilación derivado de origen cardíaco, por eso también podemos usar la frecuencia cardíaca como un adyuvante más para poder predecir en qué momento podemos intubar a estos pacientes. Perfecto, entonces aquí el doctor nos ha explicado ampliamente en la lámina que tienen, amigos, ustedes ahí en la transmisión, cómo existen todas estas escalas, estos índices a donde ellos, bajo la evaluación de las mismas, están o ponderan, lógicamente, la intubación oportuna, ¿no? Porque mucha gente, pues, híjole, pensaría que el llegar a la intubación ya es muchas veces el último manejo que se le pudiera dar al paciente, pero en este caso ya nos explicó cómo ellos, a razón de estos índices, de estas escalas, van a evaluar el momento oportuno en que se dé la intubación del paciente y que lógicamente podamos detener la afectación a otros órganos y sistemas que lógicamente van a venir a complicar el estado clínico. Entonces, muy importante, como ahorita el doctor nos lo explicó, y ya nos está inclusive, pues sí, adentrando a toda esta parte rutinaria que ellos hacen ya en el manejo crítico, de los pacientes, cómo es que van evaluando. Muy pegadita va la función cardíaca, por lo que entiendo, Doc, que ahorita nos compartiste. Lógicamente la alteración del sistema circulatorio, que igual ya nos lo pusiste en claro desde un principio. Entonces, es como ellos van llevando el curso en el tratamiento del paciente, sabiendo el pronóstico, que pues es de lo que siempre los familiares quieren saber, ¿no? ¿Cuál es el manejo que se le está dando? ¿Cuál es el pronóstico? Inclusive para ustedes como parte de personal de salud, saber qué evolución está teniendo el paciente para el abordaje en cuestión de los estudios y de los tratamientos que se van a ir sumando. Pues vamos a ver esta siguiente lámina que el doctor preparó para nosotros, a donde en el seguimiento de este proceso del manejo crítico del paciente tenemos la escala de severidad del riesgo respiratorio. Entiendo, es enfocado directamente a la función respiratoria. Así es. Efectivamente, el objetivo de esta escala es un trabajo original, ¿no? Es un trabajo hecho por su servidor y otros compañeros médicos en Tlaxcala. Esta escala de severidad de riesgo respiratorio nos ayudó a medir variables clínicas, ¿verdad? Principalmente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura que tienen los pacientes, que como un dato más de gravedad, y esa relación de tanto Kigali, que ya hemos comentado en las láminas previas, y bueno, al sumar estos puntos, este número de puntajes, dependiendo de la gravedad de los síntomas, bueno, pues nos ayuda a clasificar a cada uno de estos pacientes y de ahí proponer una serie de intervenciones. Es decir, esta escala fue diseñada para cuando el paciente llega ambulatoriamente a las salas de emergencias, y bueno, es como una especie de triage, por decirlo así, y nosotros podemos decirle al familiar qué necesidades de intervenciones va a tener su paciente. Es decir, mientras que en el límite bajo, que sería en la parte de menos de 6 puntos, bueno, nosotros podemos decir que un paciente pues va a estar tranquilo, ¿verdad? Que seguramente va a tener tratamiento sintomático, pero que requiere de oxígeno.
y bueno, ciertas intervenciones, ¿no? Si me hace favor de poner la siguiente lámina, vemos ahí el grado de intervenciones dependiendo del número de puntaje. Por ejemplo, okay. Va de la mano va de la que mano. Ustedes están desarrollando. Así okay. es. Si nosotros tenemos menos de 4 puntos, normalmente el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria, no okay. requiere incluso de un manejo hospitalario. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un puntaje de 4 a 8 puntos, bueno, ahí ya el enfoque cambia, ¿no? Normalmente son pacientes que requieren un prono incluso vigil, o sea, es un prono que están los pacientes acostados boca abajo, okay. ¿verdad? Ya con el uso de oxígeno suplementario, okay. ¿verdad? Y que cuando ya requieren de oxígeno suplementario, bueno, pues ahí ya la evidencia científica es que tenemos que utilizar esteroides, ¿verdad? Principalmente dexametasona, como ya está ampliamente difundido a través del estudio de Recovery, donde hemos visto una mejoría de la evolución de la hipoxemia cuando se usa tempranamente esteroides, ¿verdad? Y cuando ya nos enfrentamos a un paciente que tiene más de 9 puntos desde que va iniciando o va ingresando a las salas de emergencia. En esta primera evaluación. En esta primera evaluación podemos decirle al familiar, sabe que su paciente va a requerir una intubación, seguramente va a requerir de estar con sedación, con sedación, relajación, analgesia, va a estar volteado, va a estar con soluciones parenterales, probablemente en la historia natural de la enfermedad va a requerir medicamentos para el corazón, vasopresores, esteroides nuevamente, ¿no? Y que bueno, todo esto nos va a ayudar a poder que el familiar esté anticipado y esté informado. Muchas de las situaciones que nos enfrentamos en esta pandemia es que el desconocimiento también del médico para informarle oportunamente al familiar, y eso ha generado hasta cierto punto cierto conflicto, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos no tenemos esa situación porque tenemos una estrecha comunicación con los familiares y les explicamos, ¿no? Su paciente está en esta condición y requiere esto, requiere antibióticos, pero normalmente nosotros esperamos hasta que esté en las unidades de terapia intensiva. Entonces, cuando tenemos más de 9 puntos, pues el paciente ya requiere soporte multiorgánico, ¿verdad? Y bueno, pues esteroides, la ventilación, que son ya manejos propiamente de una unidad de terapia intensiva. Veía igual, ¿no? El tema nutricio ya para ir ahí complementando. Doc, y si podemos hacer paréntesis en esto que nos acabas ahorita y agradecerte mucho que compartas con todos nuestros amigos de la comunidad de Piensa Sano, del Grupo Médico Central, del Hospital Central de Apizaco, esta información que me queda claro que es con base a la experiencia que tú tienes, que estoy seguro muchos colegas. ¿Quién está detrás de este trabajo? ¿Cómo es que han venido en la evolución para poder llegar a esta escala que se me hace de suma importancia? Nos compartías que están ya en un punto importante de publicarlo, sí, para que lógicamente esto pueda salvar muchas vidas y que para inclusive personal de salud podamos conocer, podamos adentrarnos a esta evaluación de la escala que tú nos pusiste ahorita y que sepamos qué manejo debe tener el paciente. Sí. Esta escala es, como decías, es de mi autoría, junto con otros médicos, urgenciólogos principalmente, que son los que están en las salas de emergencias recibiendo continuamente este grupo de pacientes. Es un estudio introspectivo porque sí lo vamos a hacer parte retrospectivo, ver cómo llegaron esos pacientes, cómo evolucionaron y algunos seguimientos de pacientes que tenemos principalmente en el Hospital General de Huamantla, que es donde lo estamos implementando, exactamente. Y bueno, pues esperemos tener los resultados prontos para compartírselos, pero definitivamente es algo que nos ayuda a poder anticipar al paciente, anticipar a los familiares a qué es lo que se van a enfrentar dentro de esta situación de la hospitalización de estos pacientes. Claro, entiendo y hay que ser honestos, estamos en una curva de aprendizaje, ¿no? En donde la evidencia científica, como ahorita ustedes lo están haciendo, pues todavía tiene un tramo por delante para poder demostrar muchas cosas, pero qué valía de trabajo de lo que ahorita nos acabas de demostrar, Doc, porque estoy seguro que si esto se sensibiliza, se capacita en los servicios de salud para el personal sanitario que está al frente de estas unidades, pues va a ayudar a la identificación pronta de la severidad del caso en los pacientes y lógicamente inclusive en esta comunicación que debe de existir siempre con el paciente, los familiares, de saber el contexto, ¿no? De saber un pronóstico de lo que podemos lógicamente esperar del curso de la enfermedad en estos pacientes. Gracias en verdad, Doc, por compartirnos esta información de mucha experiencia que ustedes están teniendo y lo que llamamos nosotros coloquialmente medicina basada en la evidencia. Vamos a ver esta siguiente lámina, Doc, para dar curso de este manejo del paciente crítico, a donde, bueno, ya la están viendo todos nuestros
amigos, en la anatomía y en la fisiología del sistema respiratorio, ya como ustedes es que manejan este apoyo ventilatorio mecánico, qué es lo que vigilan, cuál es la importancia de implementar esta estrategia. Así es, mire, esto ya es más enfocado para personal del área de la salud, pero son aspectos claves que tienen un impacto en el manejo del paciente. Normalmente el paciente que llega hipoxémico, cuando nosotros tratamos de intubarlo, pues va a estar más sensible a la hipoxia, es decir, normalmente nosotros esperamos que entre 3 y 5 minutos un paciente pierda la oxigenación, en estos pacientes no. En estos pacientes, como ya tienen deterioro previo por afectación del tejido pulmonar, principalmente en las partes posteriores, bueno, pues eso, más una respiración superficial hace que la capacidad residual funcional, que es el aire que se queda atrapado dentro del pulmón, pues esté perdida. Entonces, cuando nosotros hacemos la instrumentación de la vía aérea, hacer la intubación, el paciente puede ser más susceptible a que pierda oxigenación más rápidamente que un paciente normal. Entonces, en esta situación es un punto crítico para el manejo de estos enfermos, ¿sí? Si nosotros no tenemos en consideración que estos pacientes tienen disminución de la capacidad residual funcional, bueno, pues no nos podemos llevar una gran sorpresa durante el manejo de estos enfermos. Entonces, este tip pues, va más dirigido al área médica que nos está escuchando en este momento, en que, bueno, estos pacientes que ya de por sí llegan deteriorados en su oxigenación, bueno, pues normalmente tienen esta afectación de esta capacidad pulmonar. Y obviamente, pues también considerar que los pacientes que en este caso llegan a los áreas hospitalarias, pues México, como sabemos, pues es un país con una gran cantidad de población con sobrepeso u obesidad, y que bueno, esto no debe de ser una situación que nos pueda errar en el manejo del enfermo, ¿no? Aunque vemos a un paciente, vean en la parte derecha, donde está esa imagen de ese gordito, vemos como un paciente, aunque tenga una gran índice de masa corporal, bueno, el pulmón sigue siendo del mismo tamaño que un paciente, de un paciente normal, y eso tiene un impacto muy importante para el manejo médico que se le va a dar durante la ventilación mecánica. Entonces, no necesariamente porque veamos un paciente de 130 a 140 kilos, no necesariamente va a representar que tengamos que ponerle mayores requerimientos de ventilación mecánica, sino más bien es ajustarlo al peso pulmonar, que es a través de una fórmula que comentaremos más adelante, y que, bueno, no nos debemos de desviar en el tratamiento, ¿no? No guiarnos porque esté con un peso de 100 kilos, de 120 kilos, dar una ventilación excesiva. Ok, muy importante lo que ahorita nos acaba de decir el doctor Luis Alberto, porque y sabemos que una de las principales comorbilidades es diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, el tema de la obesidad, pero ya hablando estrictamente de este apoyo ventilatorio que ustedes vigilan y dan como aporte, entiendo ya en una ventilación asistida, el tema de la obesidad, claro que viene a complicar otros procesos proinflamatorios, pero ya en el estricto de la parte del seguimiento de los aportes de capacidades y volúmenes, muy importante lo que ahorita nos dijo el doctor, ¿no? Porque muchas veces se pudiera pensar o limitar a decir, no, pues está el paciente con cierta obesidad, se va a complicar, sí, por otros procesos, pero en el manejo de volúmenes y capacidades del ventilador, el médico deberá de tener este conocimiento, como ahorita nos lo dijo el doctor Luis Alberto, para saber que las capacidades y cuidar este volumen residual deba de sostenerse para que se limite la complicación. Y estamos entendiendo, amigos, que la parte fundamental en el manejo del paciente crítico por la COVID-19 es este soporte ventilatorio, es el poder dar el manejo oportuno, suficiente, para que lógicamente todas las complicaciones a otros niveles se puedan limitar. Muy bien, Doc, vamos a ver la siguiente lámina que tenemos aquí de esta relación en la parte de la ventilación pulmonar. Adelante, Doc, si nos la puedes compartir. Bueno, aquí nada más quiero que ustedes sepan que, bueno, en la parte superior, bueno, en la parte de abajo de la imagen vemos un pulmón que se ven los puntos más negros, más oscurecidos. Eso se refiere a cuando el paciente está acostado de manera supina, es decir, boca arriba, para fines prácticos. Todas las partes anteriores es donde ventila el paciente, en los puntos blancos. ¿Esto qué importancia tiene? Que normalmente estas relaciones entre la ventilación y la perfusión, es decir, el grado de cantidad de oxígeno que le llega al paciente, haga de cuenta, podemos hacer una comparación con un panqué. Un panqué mal horneado en las partes posteriores o más abajo, está como duro, está como amarquetado, le llaman, donde no va a entrar aire suficiente. Y en la parte superior está esponjosito, como una mantecada, por decirlo así,
y muy blandito, donde difunde muy bien el oxígeno. ¿Qué pasa en los pacientes COVID? Pues los pacientes COVID tienen un pulmón duro, un pulmón rígido, donde nosotros lo que hacemos es voltearlos boca abajo, que es colocarlos en una posición prono, con el objetivo de invertir esas relaciones de ventilación-perfusión. Okay. Es decir, que las partes posteriores del pulmón, o sea, lo que está prácticamente en la espalda, se vuelva a invertir para que aseguremos que llegue una mayor cantidad de oxígeno. Es decir, que las áreas dañadas las echemos a andar a funcionar. Ese es el motivo de por qué nosotros ponemos al paciente en posición boca abajo. Ya diferentes publicaciones nos han comentado sobre pronos estáticos o pronos dinámicos, donde los pronos estáticos tenemos pacientes que están 72 horas continuas, ¿verdad? En esa posición con el objetivo de mejorar esa relación ventilación-perfusión, y que esto aplica también en el paciente despierto, ¿no? Porque el paciente ambulatorio que tenemos en casita, que tiene alguna afectación en su oxigenación, bueno, pues también aplica para este paciente, ¿no? Porque seguramente tiene afectación, tiene oxígeno suplementario en casita, y cuando están boca abajo, inmediatamente mejora. Y eso es lo que nos ayuda, pues bueno, a que el paciente pues tenga una mejor oxigenación, no se siga perpetuando el daño a nivel alveolar, y que bueno, eso nos ayuda a mejorar la evolución de los enfermos. En el paciente que está ventilado en el área de terapia intensiva, bueno, nosotros los tenemos así 72 horas, o bueno, algunas otras publicaciones dicen que un prono dinámico donde tenemos 16 horas al paciente pronado por 8 de descanso, con el objetivo de evitar lesiones faciales, principalmente por compresión en las camas, ¿no? Entonces, perfecto. Ese es el objetivo de que ustedes sepan en casita, bueno, pues, por qué están boca abajo los pacientes. Perfecto. Buscando que las áreas que están dañadas, bueno, pues las echemos a andar a funcionar. Perfecto. Que entiendo para el paciente fenotipo 1 que nos compartió el doctor, no es necesario porque no va a haber una necesidad de oxígeno suplementario. Pero en el paciente fenotipo 2, fenotipo 3, que ya puede requerir oxígeno, pensemos un fenotipo 2 que inclusive pudiera estar en casa, igual esta dinámica les va a ayudar mucho. Lógicamente se debería de complementar con una imagen de tomografía para no asegurar, pero tener la certeza de que ya existe una lesión en el tejido pulmonar. Y al encontrar esta situación, por eso es que se recomienda que el paciente esté boca abajo la mayor parte del tiempo. Ya nos dijo el doctor, inclusive con esta similitud al momento de hornear un panqué, en donde el tejido dañado que se tiene, pues se está cuidando y se está priorizando para que también se dé la llegada de estos gases y la perfusión de los mismos, y que lógicamente el aprovechamiento para el organismo sea lo mejor posible. Entonces, pues amigos, ahí está ya la explicación de por qué el paciente muchas veces tiene que estar boca abajo, y esto, y lo ven los mismos pacientes, lo dicen, ¿no? Yo saturaba tal porcentaje y al momento de estar boca abajo, la saturación aumenta, ¿no? Entonces, aquí el doctor Luis Alberto pues ya nos sacó de esta duda, aclarando lo mismo. Pues vamos a ver la siguiente lámina que van a ver ustedes aquí en breve ya en pantalla, aquí de la transmisión, para que igual el doctor Luis Alberto pues nos pueda compartir con relación a los factores que influyen en la oxigenación. Así es importante que debe quedar claro que la extensión de la enfermedad, como comentaba aquí el doctor, hacer el estudio de una radiografía simple de tórax, un estudio tomográfico, nos puede ayudar a saber la extensión de la enfermedad. Sí, obviamente no es lo mismo una extensión de un 10 o un 20% o parches de imagen en vidrio esmerilado que observamos en las radiografías de tórax, o como la que estamos viendo en pantalla, ¿no? Donde vemos una gran área de extensión, donde prácticamente el ápice del lado izquierdo es el que está conservado, y estos son pacientes que están de por sí, ya por definición, pues muy graves, ¿no? Están con altos requerimientos de oxígeno, de hecho incluso llegan saturando 40, 50%, y que son pacientes que están en alto riesgo de fallecer, alto riesgo de progresión a falla orgánica múltiple, y entonces la extensión de la enfermedad pues es un factor que influye directamente en la oxigenación. Si nosotros también nos encontramos con pacientes que han tenido recientemente alguna hemorragia, alguna pérdida importante de sangre, bueno, también como sabemos que el oxígeno se transporta a través, o está unido a nivel de la hemoglobina, pues obviamente esto también será un factor que influirá definitivamente en el transporte de oxígeno y por ende en la oxigenación. Y bueno, ya vemos aquí en la parte inferior izquierda, bueno, vemos una imagen de la curva de dilatación de la hemoglobina, y obviamente esto pues vemos factores como las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato, ¿verdad? La temperatura por sí misma, el pH sanguíneo son factores que nos van a ser determinantes en la oxigenación, y por último el raíz central y periférico, que no es otra cosa más que los activadores para la oxigenación, para la respiración, pues como comentábamos, ¿no?
Los quimiorreceptores a nivel central no responden de manera habitual. Los periféricos, como el cuerpo carotídeo, pues no sensan esas variaciones de oxigenación. Y que bueno, esa pérdida de estos quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, pues van a ser decisivos para que el paciente pues se siga deteriorando y muchas veces el paciente no se da cuenta, ¿no? Perfecto, entonces pues es muy importante, ¿no? A todas las personas que ahorita nos siguen, inclusive ya pues aquí demostrando y explicando varias situaciones de lo que en un manejo crítico, ya en una unidad de cuidados intensivos, en un tema ahorita hospitalario que se adaptaron muchos de ellos, cómo es que los médicos día a día van dando el seguimiento, cuáles son los factores que ellos van evaluando para saber el curso, el pronóstico como tal, y cómo la función respiratoria a razón de esta atención es clave para evitar, limitar que muchos órganos y sistemas se compliquen. Pues seguimos aquí saludando a todas las personas que nos siguen. Gracias por permanecer en esta transmisión de suma valía para compartir mucho conocimiento de lo que el doctor Luis Alberto Ramírez preparó. La doctora Tsiri Morales, fuerte abrazo para ti, doctora, que igual veo que aquí sigues la transmisión. Y mira qué importante, ¿no? El que como compañeros, como colegas, y agradecer mucho ahorita la intención del doctor, podamos tener este conocimiento. Pues vamos a poner esta siguiente lámina para que todas las personas ya entrando en esta parte importante de la ventilación mecánica, Doc, si nos puedes compartir sobre la parte de la ventilación mecánica, los tipos de ventilador, la parte de la programación, los modos de ventilación. ¿Cuál es el reto que ustedes tienen en el manejo de estos pacientes? Bueno, la ventilación mecánica es todo un arte. O sea, la verdad es que se requiere de una gran experiencia en el manejo del ventilador mecánico. Es por eso que muchos colegas intensivistas mexicanos han dicho que una cama con un ventilador no hace una terapia intensiva, ¿no? Claro. Requiere de un médico que esté familiarizado con los ventiladores, como el que tenemos aquí atrás, con los modos ventilatorios, que son diversos, incluso entre las marcas la nomenclatura cambia, y esto es importante porque pues la experiencia que tiene un intensivista manejando estos ventiladores mecánicos pues es amplia, que vemos a veces con otras especialidades o con médicos generales que no tienen esta habilidad, ¿no? Podemos hablar de diversos modos, nos podríamos tardar aquí horas y horas hablando. Hay fellows que duran 6 meses hasta 1 año de ventilación mecánica, pero me gustaría que en esta imagen lo que ustedes vean que es todo un mundo ventilar a un enfermo, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor ventilación? Pues con la que normalmente estamos familiarizados, ¿no? Si el médico general o el internista está familiarizado con ventilación por volumen, pues usa ventilación por volumen, ¿no? Si estás familiarizado con ventilación por presión, pues usa ventilación por presión. El objetivo es de que el médico sepa lo que está haciendo. Okay. Sepa lo que está haciendo y principalmente buscando algunas metas terapéuticas en el manejo del enfermo. Para fin de resumen, para no entrar en toda la información que tenemos de diapositivas, si le parece bien, doctor, pues lo que quiero saber es que ustedes se lleven la idea de que cuando ya el paciente está intubado y está ventilado mecánicamente, buscamos metas y objetivos muy precisos. Principalmente es algo que se llama peso predicho, que lo que sabemos, como le ponemos en el ejemplo de la lámina, donde tenemos un paciente gordito, no porque esté de 140 kilos, pues vamos a tener que subirle más, ¿no? Entonces tenemos ahí en esta lámina que viene medir el peso y talla del paciente, que es sacar el peso predicho. Ya es una fórmula ya muy específica para hombres y para mujeres, ¿verdad? Hacemos esa formulita y bueno, nosotros sabemos cómo vamos a ventilar tanto un hombre como una mujer y normalmente usamos volúmenes corrientes bajos. ¿Qué tan bajos? De 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, a veces hasta de 5, con el objetivo de no elevar las presiones de la vía aérea, que es una situación pues un poco más compleja, más técnica para los médicos intensivistas, pero lo que tratamos es buscar que las presiones del pulmón pues no elevarlas tanto, porque eso también puede ser dañino en algún momento de la evolución. Seleccionar un nivel de PI para evitar el colapso pulmonar, porque mientras nosotros estamos ventilando en este momento, pues tenemos el aporte del nitrógeno, que el nitrógeno hace que evitemos que se colapsen nuestros pulmones, pero cuando ya estamos con el ventilador mecánico, bueno, pues ahí ya requerimos una mezcla de gases, tanto de aire medicinal como de oxígeno, y bueno, ahí tenemos que tener una cierta presión para evitar el colapso pulmonar. Recordemos que el paciente va a estar boca abajo y que todos estos cambios entre la ventilación y la perfusión también van a afectar directamente
en la forma de ventilar al enfermo, y obviamente pues tratar de medir algunos otros parámetros más sensibles, como algo que se llama ADP o diferencias de presiones, que son un poco más complejos para dar seguimiento, pero que son necesarios, ¿no? A lo mejor no es el tema de la plática, pero sí es importante que a lo mejor el médico que está llevando el ventilador para el paciente pues esté familiarizado con estas medidas de protección laboral, así se conoce. Es un gran paquete de intervenciones que nosotros programamos en el ventilador con el objetivo de que ese pulmón dañado no siga su progresión en el daño y tratar de que las partes que estaban dañadas pues poderlas recuperar de manera gradual. Claro, y que sabemos que de inicio es de las principales consecuencias o secuelas, como la gente le ha llamado, de la COVID-19, ¿no? En la parte ventilatoria, donde de pronto a mínimos esfuerzos la gente empieza con esta falta de aire, ¿no? Entonces, aquí ahorita lo importante, lo que tú nos estás diciendo, porque ya sea desde la parte del gremio médico, y ya sea desde la gente o las personas que han pasado por alguna experiencia en este sentido, que sepan cómo el manejo en los volúmenes, en las capacidades, en los modos de la ventilación mecánica asistida va a determinar el pronóstico, lógicamente, del paciente. Y no es porque alguien lo haga bien o mal, sino que al final del día, como tú bien dijiste ahorita, ya viene una afectación severa, el tejido pulmonar ya está comprometido. Entonces, el principal o el primer reto es del tejido sano, el estar ocupando para mejorar esta perfusión, y del tejido que ya está comprometido, tratar de recuperarlo, ¿no? Para que primero salga adelante el paciente y segundo, la secuela a nivel respiratorio sea en medida de lo posible lo menor, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y qué bueno que ahorita lo pones con esa severidad, porque ahorita todas las personas que nos están viendo e inclusive muchos médicos que yo estoy seguro vamos a replicar esta transmisión, la puedan seguir, pues que tengamos esta sensibilidad y este conocimiento, ¿no? Atsiri Morales nos dice, muy importante el tema, saludos a los doctores. Lore Cervantes, ¿qué porcentaje de éxito de recuperación se ha tenido en los pacientes intubados? Y bueno, Doc, si nos puedes hablar de un panorama general, ya el doctor nos compartía, se encuentra en 2 unidades de atención crítica de pacientes, pero en promedio me queda claro y ya hemos escuchado mucho los factores de riesgo que vienen a complicar el pronóstico, la evolución del paciente, pero de un paciente que ya está en un proceso de ventilación mecánica, en general, ¿qué porcentaje se tiene de que salga adelante? Bueno, las estadísticas son cambiantes dependiendo del sistema de salud. Sin embargo, lo que podemos asegurar es que la probabilidad de supervivencia es entre el 60 y el 70% en pacientes ventilados mecánicamente de manera temprana. Claro. ¿Sí? Entonces, oportuna. Y con con este seguimiento que tú nos decías, ¿no? En esta medición de escalas, en esta oportunidad de integrar a todo el manejo necesario. Así es, entonces sí hay variables que son importantes que comentemos. El personal médico que esté capacitado, el personal de enfermería que esté capacitado, pues es esencial para que tengamos un éxito mayor. He estado revisando algunas estadísticas dependiendo de algunas unidades de cuidados intensivos, tanto en Secretaría de Salud de IMSS, no solo de Tlaxcala, sino en general, pero sí, más o menos la probabilidad de éxito está entre el 60 y el 70%, dependiendo de la institución y obviamente de los recursos en los cuales se dispone, ¿no? Pero si nosotros seguimos como dice en la lámina, esta serie de pasos de cómo programamos de manera básica el ventilador, bueno, pues seguramente tendremos un mayor de éxito. Y más que nada, el éxito de estos enfermos es pues, los cuidados continuos, ¿no? Claro. No solamente llegar a instalar el ventilador y poner la programación como viene aquí en las láminas, que estamos poniendo como ejemplo, para que tengan estas referencias, pero en realidad es un manejo continuo, porque el paciente cambia en algún momento, o se desplaza el tubo, o hay presencia de secreciones, lo cual pues modifica estos parámetros de ventilador. Entonces, sí es importante que el médico que está en la atención continua, bueno, pues esté permanentemente al cuidado del enfermo y poder hacer los ajustes necesarios. Claro, aquí vemos la lámina, ¿no? Que el doctor ya nos acaba de explicar, ¿no? La programación básica, lo importante que se tiene que hacer, la frecuencia respiratoria, la fracción inspirada, la sensibilidad o el disparo, el tema del flujo y el tiempo inspiratorio, ¿no? Eso es lo importante que ustedes deben de cuidar para programar ya a los pacientes que se encuentran en este modo de ventilación asistida, y pues ahí viene igual muy marcado las acciones incorrectas, ¿no? Lo que se
pasa ahorita al gremio médico, todas las personas que se encuentran en estas unidades de cuidados críticos, pues aquí va un conocimiento más que el doctor Luis Alberto nos está dando. Pues Doc, pues vamos a ir ya cerrando la plática, ¿no? En esta parte para ir culminando, esta parte de la ventilación, vamos a ver ahorita esta siguiente lámina para todos los amigos que nos siguen. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen en el curso de la ventilación mecánica? Sí, miren, como vemos ahí en esta gráfica, bueno, pues todos esos son los valores que nosotros estamos evaluando. Como se darán cuenta, no solamente es poner un volumen, no solamente es poner una frecuencia, como lo vimos en la parte inicial de las láminas previas. Aquí vemos que evaluamos diversas cosas, la resistencia, la compliance pulmonar, que es el grado de extensividad del pulmón. Son cosas ya más técnicas, más finas del médico intensivista. Sin embargo, esta curvita que nosotros vemos en el ventilador, pues tiene todos esos significados. Y es importante que cada uno de nuestros compañeros médicos que no son intensivistas, bueno, pues poco a poco se vayan familiarizando con estas mediciones que deben de estar haciendo de manera continua, esas evaluaciones para poder hacer los ajustes necesarios. Son temas ya, insisto, más complejos, ¿verdad? Pero vemos que si el pico está más alto con respecto a la meseta, pues hay una gran resistencia. ¿Qué quiere decir? Pues que el médico debe de indicar a la enfermera que hay que aspirarlo, hay que sacarle esas flemas que están atrapadas, porque eso también pues, genera deterioro de la oxigenación ya en el paciente ventilado mecánicamente. Entonces, es importante, de ahí también nos dan algunas metas que nosotros podemos seguir para que el paciente esté cumpliendo las metas de oxigenación y en su momento pues, poder tener unos resultados favorables, ¿no? Entonces, esta gráfica, pues lo que quiero comentarles es que no solamente es programarlo como lo vimos en la receta de cocina que vimos en las láminas previas, sino es todo un mundo. Tenemos que estar evaluando que cada uno de los parámetros que estamos programando pues puede tener un efecto benéfico o incluso nocivo y por lo tanto pues requiere de una monitorización continua a través de estas gráficas. Si me hace favor de poner la última. Vamos a ver la última. Ajá. Esa, por favor. Eso es como una forma de resumen de la ventilación mecánica. El SIRA que presenta, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en el paciente con COVID, o mejor conocido como CARTS, pues debe ser evaluado por los índices de PAFI, que ya comentamos, el índice de Kirby al inicio de la conversación, mantener las presiones de la vía aérea en ciertos rangos, como presiones pico, presiones plató, o DP, o poder mecánico, que están ahí listados, ventilar a los enfermos con volúmenes corrientes bajos, con el objetivo de evitar la sobredistensión pulmonar. Hay algunos pacientes que incluso se pueden beneficiar de algunas herramientas más avanzadas en hipoxemias graves, es decir, hay pacientes que a pesar que los ponemos boca abajo, a pesar de que les ponemos el ventilador mecánico, pues no cumplimos las metas de oxigenación. Bueno, ahí ya hay dispositivos que nos ayudan a hacer como un pulmón extracorpóreo, un pulmón que es una máquina que se llama ECMO. Esos pacientes que ya no han mejorado a pesar de tener estos manejos, bueno, pues puede ser un candidato a este tipo de terapias de oxigenación extracorpórea, que bueno, desafortunadamente en Tlaxcala pues no contamos, pero bueno, es importante siempre darles las opciones a los familiares, ¿no? Son terapias de alto costo, no son sencillas, no son tan fáciles de adquirir, pero bueno, en algunas ocasiones puede ser una opción en los casos en los cuales la hipoxemia que tenemos en el enfermo, pues sea refractaria a todas las situaciones de tratamiento. Y bueno, cuando nosotros nos enfrentamos, una vez que ya hemos superado toda esa fase de la enfermedad, que ha recuperado el enfermo después de voltearlo y despronarlo todo el tiempo, pues nos enfrentamos al proceso de extubarlo, que también es otro arte, porque normalmente los pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos están con relajación muscular, están muy débiles. Después de estar 15 o 30 días con ventilación mecánica y tener medicamentos para relajar el músculo esquelético, pues ahora nos enfrentamos a algo que se llama miopatía del paciente grave, es decir, pacientes muy débiles que no tienen la capacidad de respirar a pesar de que ya se recuperaron del proceso pulmonar. Ahora ya vemos que perdieron gran pérdida de masa muscular y que eso les impide ventilar adecuadamente. Entonces, ese es otro problema, ¿no?, que también nos enfrentamos. Ya lo solvamos del COVID, ya se está recuperando, pero el proceso ahora es ayudarlo a que recupere fuerza a nivel del diafragma, que recupere fuerza a nivel de los músculos de las extremidades y lo más importante, ¿no?, que tengan reflejos protectores de la vía respiratoria. Muchos pacientes que después de estar los ventilados más de 25 días, 30 días,
pues a veces nos queda como opción terapéutica para el enfermo, pues una traqueostomía, ¿no? Que es una cirugía en el cuello con el objetivo de quitar el tubo de la garganta y que eso también nos ha dado excelentes resultados, doctor. Perfecto. Entonces, pues aquí están los 10 mandamientos de la ventilación mecánica, ¿no? En este manejo ahí de la ventilación, de este síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y me quedo con esa parte, dice aquí, bueno, Valeria Maldonado, hago rápido la pregunta. Doctor Luis, ¿nos puede comentar qué experiencia de aprendizaje le ha dejado tratar pacientes COVID, tanto en lo personal como en lo profesional? Saludos, gracias Valeria por tu pregunta. Y pues con esta nos acercamos ya al final de la transmisión, Doc. Primero agradecerte, digo, esto que ahorita tú nos acabas de explicar, es muy importante para la sensibilización, tanto del gremio médico, tanto de los pacientes, de los familiares, porque muchas veces se piensa en esa importancia del soporte ventilatorio asistido. Híjole, es como ponerlo en un aparato y si ya lo quitaron del aparato, la evolución tendría que ser benéfica. Pero ustedes se han encontrado ante muchos retos, ¿no? De fallas o atender a otro nivel sistémico al paciente, lógicamente el contexto muchas veces de comorbilidades que puedan tener. En tu evolución, y me queda claro que siempre el médico de atención en cuidados críticos, pues tiene que atender retos, tiene que atender complejidades mayores que inclusive tienen en un hilo muy delgado, la vida del paciente. A razón de esta evolución, de esta experiencia, para este desarrollo profesional del doctor Luis Alberto, ¿qué ha implicado? ¿Cuál es el cambio que tú has tenido como profesional de la salud ante todos los retos de la atención en pacientes de la COVID-19? Pues mire, yo puedo decirle que en mi experiencia personal, el manejo del paciente COVID es un paciente que como lo tenemos muchos días con nosotros en la terapia intensiva, generamos apego por el enfermo, ¿no? Y nos hemos vuelto médicos, me parece, más sensibles, siempre siendo empáticos con el enfermo. Y yo, por ejemplo, con mis compañeros en el hospital que laboro de la Secretaría de Salud, en el Hospital General de Huamantla, les comento, traten al enfermo como si fuera nuestro propio familiar, ¿no? Si el paciente tiene un poco choquito el brazo, pues hay que enderezarlo, ¿no? Si el paciente requiere que le lavemos, la enfermera le haga aseo de la boca, pues hacer el aseo, ¿no? Creo que esa es la parte humana que no debe de perder el médico y mucho menos el personal de enfermería, y que muchas veces el gremio médico y de enfermería también estamos desensibilizados, ¿no? Nos hace falta avanzar en ese tema. Creo que desde la trinchera que nos encontramos, tanto en IMSS como en Secretaría de Salud, pues tratamos de brindar una atención de calidad, porque finalmente el enfermo viene porque nos necesita. Claro. De otra manera, pues no estaría con nosotros, ni siquiera nos daría trabajo, ¿no? Entonces, creo que en esa parte nos ha sensibilizado a todos, desde la parte personal. Creo que los pacientes nos necesitan porque son pacientes que están muy vulnerables, y creo que en esa parte hemos trabajado mucho y hemos avanzado. Perfecto, Doc. Pues mira, también nos escribe Guillermo Cacho, fuerte abrazo para él, excelente información, doctores, gracias por compartir tan valiosa experiencia. La información salva vidas, ¿no? Y yo estoy seguro que con todo lo que ahorita en esta plática se estuvo manejando, para de inicio nosotros como personal del área de los servicios de salud, segundo, inclusive para los directivos, ¿no? Y yo estoy seguro que los retos, como tú bien dices, vienen desde la trinchera en la que nos encontramos. Muchas veces escuchamos comentarios de sí, pero no se cuidaba al paciente, sí, pero mira, están en las fiestas. Yo quiero hacer un reconocimiento de inicio a que la vocación del personal de la salud, hablo de médicos, hablo del personal de enfermería, muchas personas que se han encontrado bajo jornadas complejas, sí, jornadas largas, jornadas inclusive donde no se come, donde no se duerme, donde se deja de ver a la familia. Pues ante toda esta situación, creo que de la era contemporánea, esta pandemia ha sido o ha marcado, ¿no?, un antes y un después en la vida de todos nosotros, inclusive pues tristemente por la pérdida de muchas personas, y digo yo de muertes que no estaban presupuestadas, ¿no? Entonces creo que hacer ese reconocimiento, hacer esa parte sensible, esa parte humana de que es corresponsabilidad de todos. No es un tema solamente de los médicos, no es solamente un tema del gobierno, la administración pública, de las personas como tal, sino que es una suma de esfuerzos
Estamos escuchando por ahí como países como Rusia, algún país ya estaba escuchando por ahí, me parece que Corea, Finlandia igual, ya estaban regresando a este confinamiento porque nuevamente el índice de contagios está elevándose y es muy probable que nuestro país esté nuevamente con un reto en meses posteriores en un aumento de casos. Sabemos ya de las medidas de cuidado que todos nos han compartido, el tema del distanciamiento, el tema del uso del cubrebocas, el tema de conocer este tipo de información para que nosotros tengamos la sensibilidad de acudir oportunamente, de sospechar en el momento correcto que pudiera tratarse de un contagio por la COVID-19 y que esto, además de limitar los contagios como tal a familiares, a cercanos, pues que nos lleve a la atención médica en un momento correcto, ¿no? Porque ya el doctor ahorita bien nos lo dijo, la parte de la hipoxemia, la parte de la falla, la complicación respiratoria, la complejidad de llegar a un manejo de ventilación asistida, pues va a comprometer mucho la vida y el pronóstico lógicamente va a disminuir en que el paciente salga adelante. Doctor Luis Alberto, de inicio y a nombre del Grupo Médico Central, agradecerte todos los esfuerzos que estás y has realizado, tanto tú como todo el personal y todo el equipo de trabajo que han encabezado, tanto en el hospital de CESA como en el hospital del IMSS. Son muchas las personas que han estado bajo el manejo de ustedes y hacer un reconocimiento, porque es muy importante que sepamos que ustedes igual son seres humanos y que están con estos retos para salir adelante. Ahorita el trabajo que nos acabas de exponer, esta escala, que yo estoy seguro que va a llegar a un muy buen puerto para que el personal de salud pueda detectar y pueda generar el manejo oportuno, logrando un mejor pronóstico. Doctor, pues si quieres, nos dice Lore Cervantes, interesante charla, gracias a ambos médicos. Toñis Corona, quiero dar las gracias por la invitación a esta charla tan interesante, gracias infinitas al ángel que Dios nos mandó para sanar a nuestro familiar, que ya está aquí en casa con todos los que lo queremos, sano y salvo, ¿no? Yo estoy seguro que es esta parte que nos comparte Toñis Corona, pues una de las experiencias que han salido avantes y que a ustedes les ha dado una gran satisfacción, de las que tristemente han terminado en diferente resultado, pues también se ha generado una experiencia, ¿no? Para que entonces nosotros podamos limitar y dar este conocimiento que pues no llegue tristemente a un paciente en cuidados críticos. Doc, pues si quieres despedirte, si quieres agradecer a toda la gente que nos ha seguido ahorita. Así es. Pues muchas gracias por la invitación, doctor, a todo el Grupo Médico Central, por venir a compartirles un poco de la experiencia que tenemos en el manejo del paciente crítico con COVID y bueno, pues invitarlos a seguir manteniendo las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, que son medidas que han demostrado una efectividad importante para la reducción de la transmisión y bueno, esperemos que siga avanzando la vacunación en México, en Tlaxcala y que ojalá y que esa cuarta oleada que se espera de casos, pues ojalá sea mucho menor. El personal de salud, tanto médico como enfermería, camilleros, intendencia, sí está un poco ya agotado, ¿verdad? Es difícil estar con estos pacientes, difícil estar. No solamente es tener un cubrebocas, sino aparte tener otra indumentaria y de ahí mi invitación a que nos sigamos cuidando todos porque si tú te cuidas, me cuidas, yo te cuido y así podemos salir adelante de esta situación pandémica. Claro que sí, Doc, y qué bueno que invitas a toda la gente que nos siguió en esta transmisión y los que la van a replicar, porque, bueno, hemos escuchado tristemente, ¿no? Igual del caso de muchos compañeros que se encuentran en el sector, en el área, ya sea en la parte de atención prehospitalaria, ya sea en la parte de consultorios de primer contacto, unidades de urgencias, tema hospitalario. Entonces, muy importante que cada quien hagamos lo que nos corresponde en esta parte de la vacunación, ¿no? Creo que si bien es cierto que todavía hay una fase de evidencia científica de la mayor parte de vacunas, creo que hasta ahorita sí tenemos ya un muy buen parámetro de seguridad para estarlas ocupando. Ya se vio que los efectos adversos son mínimos conforme el resultado para bien que están provocando. Entonces, muy importante para todas las personas que nos siguen aquí en el estado de Tlaxcala, sabemos que va un importante avance en la vacunación, que estén al pendiente ahí en sus municipios. Por lo que veo, la Secretaría de Salud todos los días está emitiendo las
las jornadas que existen y muy atentos también porque ya viene la temporada invernal, recordar que viene la vacunación para influenza, esto es algo que ya por años debemos de estar al pendiente y que todas las personas que habitualmente nos vacunamos, que deberíamos de ser todas, pues este año lo hagamos nuevamente, porque de eso va a depender que en esta temporada invernal y ante esta probable oleada que ya nos comentaba el doctor, pues la podamos limitar, ¿no? No solamente es coronavirus, no solamente es la COVID-19, también el tema de influenza en algún momento ha impactado de forma importante los servicios de salud. Pues termino aquí leyendo Ernesto Romero, reconocimiento a todo el equipo, el doctor Luis Alberto, asimismo a Magda, entiendo que es alguien de su equipo de trabajo y el excelente equipo que tiene usted, es el saludo de Ernesto Romero. También Guillermo Cacho dice, ojalá pudieran regresar a seguir transmitiendo, un fuerte abrazo doctores. Guillermo Cacho, pues en efecto, mira, la intención es hacerlo todos los martes, ya llevamos varias semanas tocando varios temas. El día de hoy pues quisimos regresar a este manejo del paciente crítico por la COVID-19 y qué mejor con el doctor Luis Alberto Ramírez Palacios, que inclusive pues ya nos dio ahí un excelente trabajo que está desarrollando junto a su equipo y ojalá esto lo podamos replicar con muchos compañeros porque creo que es una información que, como bien lo dijeron en uno de los comentarios, va a salvar vidas. Pues amigos, nos extendimos un poquito, pero creo que lo valía y esto es razón del médico que hoy nos acompañó. Doctor, gracias, mi reconocimiento, mi admiración nuevamente. Conozco a muchas personas, pacientes, familiares que han estado bajo el manejo de usted y de su equipo. Reconocer igual a todas las personas de estos hospitales del sector público, de CESA, de IMSS, a todos los amigos del Hospital Regional de Apizaco, del Hospital de Huamantla, de Tlaxco, de Nativitas, de San Pablo, al Hospital de la Mujer, al Hospital Infantil de Tlaxcala, que igual ahorita se encuentra en un reto importante. Nuestro reconocimiento y también a todos los directivos que toman decisiones, porque estamos seguros que a razón de ello el curso de la salud en nuestro estado va a llevar un mejor rumbo. Pues agradecerles amigos que nos hayan seguido en esta transmisión de Piensa Sano en este martes, comentarles la siguiente semana, como sabemos por ciertas festividades que en nuestro país se dan, no estaremos con ustedes, el siguiente martes 2 de noviembre no estaremos, pero nos estaremos saludando nuevamente en el siguiente. Es casi un hecho, les comparto el tema, trataremos sobre la vacunación en niños con una médico pediatra también que tiene mucha experiencia en el caso y sobre todo también en este avance que ya se está pensando y ya se tuvo inclusive aquí en Tlaxcala sobre la vacunación en los menores de 18 años. Entonces, siguiente martes, amigos, no nos saludaremos. Recordarles que esta transmisión se queda anclada aquí en la comunidad de Piensa Sano, también en nuestro canal de YouTube. A razón también de la página del Hospital Central la puedan seguir. Gracias a todos ustedes por esta tarde que pudimos coincidir, que puedan compartir la información que yo estoy seguro va a salvar vidas. Doctor, muchas gracias. Que tengas excelente tarde.